Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 Net Braining. Como digo yo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues hoy vamos a hablar en esa trilogía de vídeos que os dije que íbamos a hacer, tanto del Hallam FC, que ya lo hemos hecho, que es el segundo club más antiguo del mundo, como de la Jordan Cup, que es el trofeo más antiguo del mundo, que lo tiene ahora mismo en su vitrina, y yo creo que es el único equipo que lo tiene, que es el Hallam FC. Pero hoy vamos a hablar en esta parte de la trilogía de esos vídeos del club más antiguo del mundo, que no es otro que el Sheffield United. Bien, vamos con el club más antiguo del mundo. Vamos a ver cómo surge el club más antiguo del mundo, cómo se funda este Sheffield United. Bueno, pues el Sheffield United es curioso, porque es muy curioso cómo surge, ¿no? El Sheffield United surge curiosamente de un equipo de cricket de la zona de Sheffield que se reunía cada semana en verano para practicar el cricket, para practicar el deporte ya antes mencionado, ¿no? Porque en Inglaterra era costumbre jugar cricket en verano. O sea, no se jugaba en invierno o en primavera, no, el cricket había que jugarlo en verano. Claro, pero esa asociación de cricket de Sheffield pensó, claro, nosotros jugamos en verano, pero nos tenemos que mantener en forma hasta verano. ¿Cómo nos mantenemos en forma hasta verano? Jugando en invierno al fútbol. Y es lo que se les ocurrió en 1855, que se les ocurrió organizar entre ellos partidillos de fútbol para pasar esa época invernal y llegar a la época de competición de cricket de verdad, a la época de verano, eh, en forma, ¿no? Por lo que 2 años más tarde, el 24 de octubre del 57, Nathaniel Creswick y William Prest, que eran dos jugadores de ese equipo, Nathaniel Creswick y William Prest, decidieron fundar el Sheffield United, un equipo que, que en sus inicios y hasta el año 1877 estuvo jugando bajo las reglas de Sheffield, que fueron las primeras normas de fútbol escritas, que se recuerden, las primeras reglas de fútbol escritas de la historia, las que crearon, las que creó el propio Sheffield, ¿vale? Luego ya en 1878 la FA, la Federación Inglesa, sacó las suyas y obviamente el Sheffield se tuvo que atener a esas reglas. Pues hablando de las reglas de Sheffield, vamos con ellas. Las reglas de Sheffield fueron unas reglas que idearon los fundadores del Sheffield, ¿vale? En el año 1858, con el objeto de que sus jugadores pues, pudieran atenerse a algún tipo de normativa para definir un poco el juego, ¿no? Era un manual que constaba de 12 reglas, ¿vale? Reglas que sí que es verdad que son parecidas a las actuales, pero están más tirando hacia el rugby. Es decir, las primeras reglas del fútbol, que son las reglas de Sheffield, eh, son unas reglas que se asemejan en cierto punto, salvando las distancias, a las reglas de fútbol que tenemos hoy, pero que están más cerca del rugby que del propio fútbol, ¿no? De hecho, yo creo que ya lo mencionamos en el vídeo del Hallam United, eh, que ese primer partido que jugaron el Hallam United, el Hallam FC, perdón, que me he confundido yo, y el Sheffield United estaba más cerca por normas y por todo del propio rugby que del fútbol, ¿vale?
Entonces, pues bueno, el Sheffield United crea un ideario, 12 reglas, reglas muy asemejadas a las del rugby, y ya comienza a echar adelante tanto el club como el propio fútbol que conocemos hoy en día, porque la figura del Sheffield United no es solo, no es solo, em, es decir, la figura, es que estoy mirando a ver cómo me puedo explicar para que se entienda bien, bien, bien. La figura del Sheffield United no es solamente la figura del primer club de la historia, es la figura del fútbol mundial. ¿Por qué? Porque aunque el Sheffield en sí, por títulos y por todo, no haya sido uno de los grandes, el Sheffield United fue el padre absoluto del fútbol. Fue el, el que ideó el fútbol que hoy conocemos y el que nos dio este deporte. Fue el club que concibió el fútbol, mejor dicho, ¿vale? Fue eh, el conceptor del fútbol. Vale, vamos a ver los logros del Sheffield, la actualidad del propio Sheffield y el estadio del Sheffield. Bueno, el Sheffield juega en Bramall Lane, en un pedazo de estadio. Me parece un estadio absolutamente tremebundo. No he puesto imágenes, eso sí, eso lo tengo que decir. Em, pero me parece un absoluto estadio. Y un estadio, de hecho, que es el segundo más antiguo de Inglaterra, por detrás del estadio del Hallam FC, pero porque el del Hallam FC llevaba edificado desde 1804, dijimos, ¿no? Pues Bramall Lane lleva edificado desde 1862. Sí que es verdad que el estadio del Hallam United está mucho menos reformado. También es verdad que el Hallam United no ha tocado jamás el fútbol profesional y estamos hablando de que el Sheffield ha sido un equipo recurrente entre la Premier League y la segunda división inglesa hasta hace nada, ¿no? Bueno, Bramall Lane, un estadio que puede contener, que tiene una capacidad de 31.000 espectadores. Un estadio que ahora lo vamos a ver, pero no concuerda para nada con la categoría en la que se encuentra el propio Sheffield United. Bien, el Sheffield se encuentra actualmente en lo que se llama la Northern Premier League. Para quien no sepa qué es la Northern Premier League, es el séptimo escalón del fútbol inglés. O sea, ahora mismo el Sheffield United está en la séptima división inglesa, ¿vale? Está en la séptima división inglesa. Por eso os he dicho que el estadio no concordaba para nada en la categoría en la que jugaba el Sheffield. O sea, tú ves a un Sheffield United en séptima división con un estadio de 31.000 personas. Y os sorprenderéis cuando os digo que el Sheffield tiene todas las semanas el estadio a un 70% de su capacidad. Es decir, es decir, de 31.000 que son, todas las semanas suelen tener alrededor de entre 18.000 y 20.000 espectadores en séptima división. Fijaros lo que mueve ser el Sheffield United y ser además el club más antiguo del mundo, que es por lo que mucha gente sigue yendo a ver al Sheffield. Bueno, el Sheffield, pese a su antigüedad, cuenta solo con una Premier League en su palmarés y fue la Premier League de la temporada 1898-1899. Es decir,
hace bastante más de 100 años de esa primera y de momento única Premier League que tiene el Sheffield United en su palmarés. También cuenta con una medalla al mérito que le otorgó la FIFA en 2004, una medalla que solo la tienen dos clubes en el mundo, el Sheffield United por ser el más antiguo del mundo y el Real Madrid por méritos deportivos, ¿vale? Esta que estáis viendo en la imagen, es la propia medalla que se le otorgó al Sheffield, esa medalla al mérito, ese Order of Merit que se le otorgó al club más antiguo del mundo en 2004. Y en 2007 el Sheffield formó también parte del Salón de la Fama del fútbol inglés, ¿vale? O sea que fijaros todo lo que conlleva eh, todo lo que conlleva el Sheffield United, ¿no? Una medalla que solo tienen ellos y el Real Madrid. Fijaros qué figura tan grande, aun estando en el momento que está el Sheffield, qué figura tan grande supone el Sheffield como club y como historia. Lo que se respeta la historia en otros países. Que eso aquí se pierde un poco. Aquí es la situación deportiva, el ya y el ahora. Pero a veces se nos queda un poco atrás todo eso que hemos hecho y es una pena, ¿eh? Es una verdadera pena. Y haciendo este vídeo, así como reflexión final, me he dado cuenta de que el fútbol inglés en sí tiene una explotación de sus recursos tremenda, tremenda positivamente hablando. Las categorías no profesionales del fútbol español, del fútbol inglés, que es a partir de la tercera división, ellos tienen la Premier League y la League One, que es primera y segunda división, que es como nosotros, que son las profesionales, y como nosotros con primera federación. De su primera federación, que es el tercer escalón del fútbol inglés, hacia abajo, que no sé ya ni cuántas ligas hay como 15 o 20, algo así, cerca de 15 o 20, tienen las ligas no profesionales. Pero es que las ligas no profesionales tienen un seguimiento terrible, porque aquí en España bajas de primera ref y el seguimiento baja muchísimo. Allí bajas de tercera, del tercer escalón del fútbol inglés y sigue habiendo una repercusión enorme, o por lo menos grande. La gente conserva ese rol y esa tradición, pero lo conserva también porque, primero, los clubes se lo curran muchísimo más que nosotros con el marketing y con el merchandising, por supuesto. Segundo, los precios de televisión son más laxos y se explota mejor los recursos porque la explotación televisiva de Primera Federación es una absoluta basura. Para lo que se podría sacar de ahí es una absoluta basura cómo se gestiona el derecho televisivo de Primera Ref. Si ya en segunda, cuando lo de la antigua Segunda B se gestionaba mal, ahora peor. Y lo peor es que ahora hay un mejor contenido que con la antigua Segunda B. Ahora tienes una liga potentísima en Primera Federación, pero no eres capaz de sacarle provecho. Si queréis, podemos hacer un vídeo de esto. La comparativa de cómo explotamos los recursos no profesionales en España y cómo los explotan en Inglaterra o en otros países. Entonces, es eso, me he dado cuenta de que Inglaterra tiene una explotación enormísima de sus recursos y me parece muy bien. Y me parece muy bien, porque ahora cada partido de las categorías no profesionales de Inglaterra supone un verdadero partidazo por todo. Ya no por nombres, porque aquí en España es más por nombres,
sino por afición, por movilizaciones, por ambiente, por estadios, porque tienen unas infraestructuras tremendas, etc, etc. Y lo mal que lo gestionamos aquí en España, por Dios. Una pedazo de liga como es la primera ref, una absoluta pedazo de liga, una bestialidad, una locura. Y no somos capaces de gestionarla como la ocasión merece. Increíble. Tenemos un tema largo que tratar en los derechos televisivos. Si queréis, hacemos un vídeo tratando de los derechos televisivos, de verdad. Eh, y así como reflexión final, deciros que han salido hoy los datos de la piratería. Somos, bueno, somos no porque mi familia lo sustenta, ¿no? Pero hoy 5 millones de personas piratean en España el fútbol. Y no es que lo defienda, pero es que por una parte es normal, porque el derecho televisivo que se cobra hoy en día en España es absolutamente terrible. Es una barbaridad. El fútbol se ha convertido tanto en derechos de televisión como en comprar entradas, como en merchandising, como en todo, en un absoluto lujo, cuando el fútbol es del pueblo. ¿Cómo han carcomido el fútbol? De verdad, ¿cómo lo han carcomido? No defiendo la piratería, ¿eh? No la defiendo. Ahora, tal como están los precios, me parece muy legítima, porque todo el mundo, porque esto es un deporte popular, que jamás se nos olvide, porque todo el mundo tiene derecho de disfrutar el fútbol a un precio razonable, de ir a estadios con precios razonables. Y no esta absoluta burbuja y esta absoluta locura que hemos creado alrededor de nuestro fútbol y que lo está asfixiando. Y con esta reflexión me despido. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais, que ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible y que os aprecio muchísimo. Por cierto, os voy a dejar aquí arriba en una tarjetita el vídeo, el primer vídeo de esta trilogía, el del Hallam FC. Id a verlo, os lo recomiendo muchísimo los que no lo hayáis visto. Un saludo, adiós, adiós, hasta la próxima.